El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado hoy conecta con el Evangelio de la semana pasada, porque dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Después dice: «Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza?». ¿Qué es lo que provocó que en los discípulos de Jesús hubiera murmuración, se escandalizaran? Pues la razón es realmente muy bella, porque es el gran misterio de la Eucaristía lo que había revelado. Nuestra vida, la vida de muchos cristianos, está centrada en la Eucaristía, tanto en la misa como en la adoración. Y alguien podría decir: ¿y aparece este misterio de los misterios en el Evangelio? Sí. En San Juan no es que aparezca una vez, aparece en todos los Evangelios la primera consagración en la última cena, pero en San Juan hay todo un volver a insistir e insistir e insistir. Por ejemplo, Jesús dice en la sinagoga de Cafarnaún: «Trabajad por el alimento que dura hasta la vida eterna, el cual os lo dará el Hijo del Hombre». El alimento que dura hasta la vida eterna y que solo lo da Él. Después dice: «Yo soy el pan de vida». Ellos se pusieron a murmurar con descontento porque Él había dicho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Pero hay otro pasaje que a mí me hace profundizar más en lo que es el pan consagrado. Ellos estaban diciendo: ¿no es este el hijo de José, del que conocemos el padre y la madre? ¿Cómo es que él dice que ha venido del cielo? Fijaos, un cristiano viendo la Eucaristía puede decir: esto es pan, yo lo he amasado, yo lo he visto crecer en el campo, yo lo he visto cocer en el horno. Es exactamente la misma dificultad que puede tener un cristiano respecto a la Eucaristía que tenían los judíos respecto a Jesús. Si este es el hijo de José, si conocemos a su madre, si sabemos dónde ha crecido. Sin embargo, Jesús dice: en verdad, el término gar
en griego, en verdad, que lo usa cuando quiere remachar mucho una cosa, en verdad, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y añade, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Fijaos que al pueblo, a los judíos que estaban en esa sinagoga, les costaba entender que ese hombre, como todos los hombres que habían visto crecer entre ellos, fuera el pan bajado del cielo. Pero ojo, lo entendían de un modo metafórico. Les parecía que era un hombre, un gran profeta, el rey de Israel que iba a ser el rey definitivo. Pero él va mucho más allá. Pero ellos entendían lo del pan de un modo metafórico. Lo que ellos no estaban en ese momento capacitados para entender, porque no habían recibido el Espíritu Santo, porque no habían recibido la gracia, es que cuando decía pan se estaba refiriendo a verdaderamente pan. Cuando decía yo soy el pan, literalmente estaba diciendo eso. Así que es bellísimo pensar que si en el sagrario se contiene el pan de vida, en la palabra de Jesús, en el Evangelio, también se contiene no solo la fórmula de la consagración, sino incluso la explicación acerca de ese pan de vida. De este modo, metafóricamente, podríamos decir que el Evangelio es sagrario. El Evangelio, que es palabra, es un contenido de palabra que contiene dentro de sí la palabra acerca de la Eucaristía y la palabra que hace la Eucaristía. Entonces hemos comenzado el Evangelio de hoy diciendo que se escandalizaban, que murmuraban, que estaban descontentos. Y era por esto, no por cualquier cosa, por algo verdaderamente importante. No les juzgamos, pobrecillos, no habían recibido todavía la gracia. Bien, es verdad que habían visto milagros suficientes para creer, pero bueno, el ser humano siempre débil. Pero después continúa y dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne no ayuda. La palabra literal del verbo ofeleo sería ayudar, beneficiar, hacer bien. El Espíritu es el que da vida, la carne no ayuda. Esto yo lo he visto como capellán de hospital. Uno puede estar sano como una roca, puede estar como un roble, puede estar no en el hospital y sin embargo, cuando Dios dice, uno muere. Y yo recuerdo siempre en una cena, en una parroquia, estábamos hablando de que cuando llega la hora uno muere y una chica dijo, sí, mi abuelo siempre le pidió a Santa Brígida que le avisara una semana antes de morir. Estaba perfectamente de salud, pero un día se levantó y nos dijo a toda la familia, dentro de una semana me voy a morir. Y lo dijo con total seguridad, a pesar de que la familia le dijo lo que siempre. Qué tontería, qué cosas se te meten en la cabeza. Pero es verdad, una semana después estaba en una caja. Le había llegado la hora. No importaba la vida que tuviera la carne. Su momento había llegado. Al revés también. Uno puede estar muy enfermo, puede estar en las mismísimas puertas de la muerte y hasta incluso haberlas atravesado. Que también me lo han dicho muchos enfermos. Yo llegué al final del túnel y me dijeron, no, todavía no es tu momento. Pues no importa que llegues a las puertas o incluso que des unos pasos más allá. Si el Espíritu de Dios dice, no, todavía vas a vivir, pues vas a seguir viviendo. La carne no ayuda para nada. La carne no ayuda para nada. Es la voluntad de Dios
Es la voluntad de Dios. Por eso es tan importante tener a Dios contento. Y por eso obran tan neciamente, sea en una batalla o en lo que sea, los que confían en sus propias fuerzas. Si Dios dice, no vas a morir en esta batalla, ya pueden pasar las balas cerca, que no morirás. Pero si Dios dice, sí, hoy es tu último día, ¿cuántas veces un general, un mariscal, un comandante alejadísimo en el lugar más seguro, una bala perdida le dio? A una distancia que era imposible apuntar, pero le dio. De todas maneras, lo que acabamos de escuchar de Jesús es digno de meditarlo cada vez que escuchamos el Evangelio. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve, no ayuda para nada. Hay personas llenas de vida, hay personas ya mortecinas, mustias, como esas plantas que claramente les va faltando la vida. También pasa con las personas. Hay personas aún ancianas que están llenas de vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. Y dice Jesús, las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. O sea, antes ha dicho el Espíritu es el que da vida, el Espíritu que está dentro y el Espíritu de Dios. Pero ahora añade otra cosa, las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Las palabras del Evangelio que leemos dan vida. Si una persona está triste, si una persona está desconsolada, desanimada, ya no tiene ilusión, lee el Evangelio un poco cada día, medítalo, te dará entusiasmo, te dará vida, te dará otra vez nuevas ganas de luchar. Si tomas un medicamento porque estás triste, los síntomas se te aliviarán. Pero una vez que dejes de tomarlo, sigues siendo tú. Si lees el Evangelio, la vida nacerá dentro de ti. Serás tú el que cambiarás. Las palabras que os he dicho son vida y son espíritu, no son carne. Jesús no nos va a hablar en el Evangelio de historia, ni de medicina, ni de ciencia, ni de política. Son espíritu, tratan de cosas espirituales. Y pensaba yo ayer, algo que es un poco metafórico, porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia da vida, toda la Biblia da vida. Pero pensaba yo que de un modo más simbólico podríamos decir que el Antiguo Testamento da vida en cuanto advierte de las obras que dan muerte. Mientras que el Evangelio da vida porque sus palabras tienen vida. Y el resto del Nuevo Testamento en realidad habla de la vida entregada por Jesús, de la vida que nos ha dado Jesús. Toda la Biblia da vida, todas las palabras de la Biblia dan vida, pero yo creo que está este matiz, el Antiguo Testamento, que nos da vida en cuanto que nos aleja de las cosas que dan muerte. El versículo de Proverbios, capítulo 4:13. Aférrate a la instrucción, no lo dejes marchar, guárdalo bien, porque es tu vida. Y ese libro de Proverbios pues le va a decir, no hagas esto, aléjate de esto otro, esto es un peligro. Mientras que el Evangelio, Juan capítulo 5, versículo 21, porque justo es el Padre que levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a aquel que le complace darla. El Hijo da vida y la sigue dando a través de sus palabras. Y símbolo de esto que he dicho, el versículo de Hechos, capítulo 5, versículo 20. Ve y está en los patios del Señor, dijo, y cuenta a la gente acerca de esta nueva vida. El resto del Nuevo Testamento habla de la nueva vida que Jesús ha entregado,
que ya están viviendo las personas que han escuchado el Evangelio. Me parece un matiz muy bonito, estas tres consideraciones acerca de estas tres partes de la Biblia. Siempre decimos que son dos partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo, es verdad, pero cada vez veo más claro que muchas veces hay que hacer la distinción. El Antiguo Testamento, el Evangelio, su centro, su corazón, su fuente, de donde emana todo, y el resto del Nuevo Testamento, que es explicación. Pues nada más, que todos nosotros, de verdad, valoremos esta parte de la misa, en la que escuchamos las palabras que nos dan vida, en la que escuchamos no solamente consejos, palabras que dan vida, palabras que tienen efectividad, palabras que son semilla, que crean vida, que dan luz. Que todos nosotros, en la liturgia de la palabra, en la misa, salgamos verdaderamente cambiados y que después nos entre hambre durante el resto del día, de escuchar un poco la palabra de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él está cerca de los atribulados.